Hola, un saludo para todos, deseando que Dios les bendiga grandemente. En esta tarde voy a compartir una lectura que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23 a partir del versículo 20. Dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Hemos leído hasta el versículo 34. Reflexionar en este pasaje es pensar y volver mentalmente de pronto a esas imágenes y a esos momentos que tuvo que vivir Jesús en el proceso de muerte, en el proceso doloroso, en ese proceso eh, que trajo tanto dolor físico, emocional y espiritual. ¿Sí? Cuando vemos la muerte de Jesús en la cruz, tenemos que recordar que la historia nos muestra que los romanos tenían por costumbre eso, que a los malhechores los llevaban a la cruz. Los malhechores, asesinos, homicidas, debían pasar a morir en la cruz. Era la forma de tortura. Inicialmente era un castigo, látigos, golpes y posteriormente llevarlos a esa cruz a morir. La historia y la Biblia dice que cuando ya llevaban un rato, un tiempo, unas horas allí crucificados y a veces de pronto algunos pasaban de un día a otro y no habían muerto, la orden era romperle los huesos, romperle las piernas para que se acelerara la muerte. Entonces obviamente eso ocasionaba mayor dolor. En el caso de Jesús no se da esa situación, lo uno ya estaba profetizado y lo que se había dicho en el Antiguo Testamento por parte de los profetas era que Jesús no le sería roto ningún hueso, a Jesús no le romperían ni un hueso. ¿Sí? Quedó muy golpeado, muy estropeado, pero no hubo ruptura de huesos. Entonces, al mirar este pasaje, pues vamos a reflexionar varias cosas, ¿no? Lo uno es que Pilato, que es el que se lava las manos como en una muestra pública de yo me quito la culpa, ¿sí? Porque yo se los quiero liberar, no veo nada malo en él, pero ustedes son los que lo quieren matar, entonces yo lo entrego. Pues eso de hecho nos muestra que algunas veces nosotros los seres humanos tratamos de lavarnos las manos, ¿no? Tratamos de hacer culpable a otro, tratamos de echarle la responsabilidad a otro cuando de pronto la responsabilidad es nuestra, ¿sí? Posiblemente Pilatos había podido sostenerse en que no lo iba a matar, ¿sí?
Ahora muy posiblemente no lo hace por temor a una revuelta, es decir, que se arme una revolución y que tenga un problema con sus jefes máximos romanos, ¿sí? Pero pues nos deja como esa aplicación. Ahora, dentro de esto vemos el desenfreno de la gente pidiendo la muerte de Jesús, el desenfreno de la gente pidiendo que lo crucifiquen y que a cambio le suelten un malhechor, un homicida, un asesino llamado Barrabás. ¿Sí? El pueblo está enceguecido, los sacerdotes de esa época están enceguecidos, ¿sí? Pero también el estudio de la escritura dice que es necesario que esto acontezca, porque eso tiene, digamos, un trasfondo, y es que en el trasfondo, en el Antiguo Testamento, existía un sacrificio que se llamaba la expiación, y ese sacrificio, que era la muerte de un cordero, ese cordero tenía que ser llevado a la muerte por un sacerdote. Entonces tenía que darse, ¿sí? Dentro de las cosas siempre estará la voluntad permisiva, y los sacerdotes cogieron ese camino, hacer morir a Jesús, ¿sí? Cumpliendo de pronto sin saber lo que estaba pronosticado o profetizado en el Antiguo Testamento. También notamos que aparece un hombre que se llama Simón de Cirene, y es el que le ayuda a cargar la cruz a Jesús. Y esa ayuda es porque Jesús está demasiado débil, demasiado estropeado, demasiado golpeado, y ya llega el momento donde no soporta el peso de esa cruz. Pero también nos deja como aplicación cuando Jesús dice en los evangelios que si alguno quiere venir en pos de él, dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, ¿sí? Es decir, esa cruz representa una responsabilidad. Todos los que queremos seguir a Jesús tenemos que echarnos al hombro esa cruz, la responsabilidad, ¿sí?, de querer vivir conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, a la palabra, de querer servirle, ¿sí?, de ser útiles en sus manos. Entonces allí nos demuestra que la cruz la cargó Jesús, pero también hubo un hombre al cual le designaron esa responsabilidad, Simón de Cirene, y en el caso de la aplicación a nosotros nos toca hipotéticamente echarnos al hombro esa cruz, la responsabilidad de nuestros actos, la responsabilidad de seguir al Señor, ¿sí? Porque más adelante el texto va a hablar de algo, y es cuando las mujeres están llorando, dice que las mujeres le seguían y lloraban y hacían lamentación, pero Jesús les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí que vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. ¿Qué quiere decir eso? Que a futuro vendría momentos de persecución, momentos donde todos los que un día dijimos que amamos al Señor Jesucristo, que le seguimos y le servimos, podríamos ser perseguidos, ¿sí? La historia de la iglesia muestra en el libro de los Hechos que hubo persecución, pero posterior a eso, muchos siglos después y años después, ha habido persecución. Hoy en día hay países donde no es admitido el cristianismo, donde no se puede hablar de Jesús libremente, porque eso conlleva a una detención, a una cárcel, a un peligro de muerte, ¿sí? Y habrán días, dice la Biblia, donde se dará esa persecución. Entonces, seguir a Jesús no es simplemente seguirlo por un momento de emoción o de necesidad, sino que es ser consciente que cuando yo decido seguir a Jesús, van a haber personas que se van a oponer a eso, van a haber personas que se van a burlar de mi decisión, van a haber personas que van a criticar eso, y van a haber personas aún que me van a atacar, ¿sí? Dice la Biblia que en un futuro los unos entregarán a los otros, dice que aún la misma familia entregará, ¿sí?, para que sean azotados, encarcelados. Porque ser creyente, ser cristiano, no puede ser un momento de emoción, no puede ser simplemente un momento de yo quiero que me libres de ir al infierno, ir a la condenación eterna.
o simplemente estoy en esta necesidad y necesito de ti ahora y ayúdame y sácame de este problema. No, seguir a Jesús es aceptar un compromiso, es aceptar una carga, una cruz que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, no sabemos qué momentos tendremos que enfrentar, no sabemos si vamos a ser perseguidos, ¿sí? Pero la Biblia lo anuncia, dice que habrá un momento donde no se podrá hablar nada de Jesús ni de la Biblia en la tierra, ¿sí? Y esos momentos ya se han vivido, pero vendrán otros momentos. Entonces es necesario entender que seguir a Jesús tiene que ser una determinación, es una determinación donde nadie me obliga a tomarla, pero yo tengo que tener claridad de la determinación que tomé, de esa decisión, de seguirlo, seguirlo por siempre, seguirlo a pesar de, seguirlo en medio de, ¿sí? Muchas situaciones, muchas circunstancias, ¿sí? Muchas cosas que a veces no queremos vivir y que le pedimos que nos guarde, pero esa es la carga de la cruz, ¿sí? Dice en el versículo 31, Lucas 23, 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿y quién es el árbol verde? Es Jesús, ¿sí? En el seco, ¿qué no se hará? ¿Y en el seco quién es? Pues es todo seguidor de Jesús. Es decir, si a un árbol verde que no se le debe golpear, no se le debe derribar, un árbol verde que apenas está por florecer, se le hace daño, ¿qué no se le hace a un árbol seco que sirve para hacer leña y sirve para echarlo al fuego? Entonces lo que está diciendo es, si no temieron hacerle nada a Jesús, si no temieron viendo los milagros, viendo las sanidades, viendo que resucitó gente, viendo que le volvió la vista a los ciegos, viendo que restauró vidas, ¿qué tanto no le harán a todos aquellos que un día decidieron o decidimos seguir a Jesús? Por eso tenemos que estar seguros de seguir a Jesús, convencidos de seguirlo, ¿sí? Convencidos de que ese es el mejor camino que podemos tomar, ¿sí? Que un día no sabemos si nos sorprenda la muerte a través de la persecución. Nadie quisiera pasar por ese dolor, por esa tristeza, pero esa fue la decisión que tomamos, ¿sí? La Biblia dice que el que confiesa a Jesús delante de los hombres, Él le confesará delante del Padre. Pero el que niega a Jesús delante de los hombres, Él lo negará delante del Padre, ¿sí? Es necesario estar determinados a seguirlo. Dice en el versículo 32 que llevaban también con Él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, mira, eso también se conoce como el Gólgota o el lugar de la muerte o de la calavera, dice que le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y la escritura nos muestra que uno de estos dos hombres, ¿sí?, se arrepintió estando en la cruz. El otro insultaba a Jesús, pero uno de estos dos hombres se arrepintió y reconoció que él era un malhechor, pero que Jesús era un santo, era un hombre limpio, que no había cometido pecado, ¿sí? Y es allí donde este hombre le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, este hombre aseguró la eternidad en un momento de dolor, en un momento de muerte, en un momento de fatiga, en un momento donde está ya a punto de morir, alcanzó a reconocer a Jesús, se arrepintió y entró al reino de los cielos porque Jesús le aseguró eso, el reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabra más hermosa, qué palabra más bonita esa noticia de que estaremos en el paraíso, que un día estaremos con Él en un lugar llamado el paraíso. Dice el versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Sabes que Jesús murió casi desnudo en una cruz? Era objeto de burla de los demás. Y habiendo pasado por todo esto, las palabras de Jesús eran, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús es un Dios perdonador, es un Dios de amor. Nos ha perdonado a todos. Posiblemente nosotros miramos a esas personas de esa época
y los miramos y los señalamos, pero es posible que si en lugar de ellos hubiéramos estado nosotros, de pronto habríamos hecho lo mismo, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Jesús nos perdona, te ha perdonado, te ofrece ese perdón hoy, ¿sí? Nos da ese perdón y por eso debemos aceptar ese perdón. Perdón, Él te perdona. Así hayas cometido el peor error, Él está dispuesto a perdonar, pero debes ser sincero con Él y confesar ese pecado, confesar ese error, confesar esa equivocación que de pronto se cometió en un momento determinado, porque en Él está la disposición para perdonar, en Él está la disposición por ayudarte, por acercarte al reino eterno. Así que pídele perdón si en algo te has equivocado, si has fallado, ¿sí? Puede que nadie sepa tu equivocación, pero Él sí la debe saber y en oración debes pedir ese perdón. Oremos, démosle gracias al Señor por su sacrificio, por su muerte, su resurrección y porque nos ha perdonado. Señor Dios soberano, Padre eterno, te damos gracias en esta hora, en este momento. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias por haberte entregado en la cruz del Calvario, por darnos salvación y vida eterna. Gracias por perdonarnos. Perdona nuestros pecados. Dile, perdona mis pecados. Perdona mis errores, mis ofensas. Perdóname si he engañado, si he ocasionado fraude, si he hecho mal. Perdóname y dame, Señor, esa gracia y esa misericordia tuya. Ayúdanos a seguir adelante. Danos siempre tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un resto de día, de tarde o de noche lleno de la bendición de Dios. Gracias por escuchar, por leer la palabra, por compartir esta reflexión. Compártela con otra persona, envíale este mensaje a un amigo, a un familiar, envíaselo. Dile que quieres compartir esta reflexión, que hay alguien que está enviando esta reflexión. Dios te bendiga y te proteja. Hasta la próxima.